Ok, אז como es habitual, estamos estudiando el Mesilat Yesharim y habíamos solo comenzado con la midá de Zehirut, la prudencia, que habíamos comenzado antes del Lag BaOmer, que estudiamos algo de Rabbi Shimon la vez pasada, pero antes habíamos habíamos comenzado un poco a abrir el tema de ser prudente. Y el Rab, siempre cuando habla de las midot, de las cualidades que la persona tiene que adquirir, primero define lo que es, define cómo la podemos adquirir y cómo la podemos perder. ¿Bien? Funciona en ese sistema. Cada midá que él va a estudiar define primero, esto es Zeirut, así se adquiere, pero así también se puede perder. ¿Bien? Entonces, esto que nos enseña primero una gran pregunta. ¿Bien? Una gran pregunta que escribió Rabbi Moshe ben Maimón hace 1000 años atrás, ¿bien? Que es la siguiente: las midot, las cualidades, ¿bien? Son cosas adquiridas, o sea, yo decido ser prudente, yo decido ser diligente, yo decido ser no irascible, o sea, no disgustarme, yo decido ser paciente, etc. O son innatas, o nacen con la persona. ¿Bien? Ahí comienza un diún muy grande entre los sabios de Israel, cuál es la realidad de las cualidades, si son innatas o son adquiridas. ¿Bien? Entonces, sobre eso antes de explicar lo que es la Zeirut, como yo les dije, el Ramjal va a decir, la Zeirut es esto, se adquiere así, se puede perder así. Entonces entendemos de allí que él opina que es algo adquirido, ¿no? No que es algo innato, sino que es algo adquirido. Entonces, y eso vuelve nuevamente al mismo tema que hemos hablado de un principio cuando enfocamos este libro, que yo les dije que él habla para Yesharim, personas que son rectas, personas que son correctas en su comportamiento y que por ese comportamiento correcto ellos quieren un poco más. Entonces, obviamente, el poco más del que estamos hablando se adquiere, se compra. ¿Bien? En hebreo se denomina así que las midot son mileida, o sea, de nacimiento, o knuyot. Knuyot quiere decir compradas. ¿Quién? Knuyot. Compradas, así se dice. ¿Quién? O adquiridas. Nosotros lo traducimos por adquiridas hoy día, pero digamos para que suene más lindo. Pero en los libros dice knuyot, tú lo compras. Tú compraste el ser paciente, tú compraste el ser diligente, compraste el ser prudente. ¿Por qué se utiliza Dafka ese nombre? Un poco raro, ¿no? Hoy día digamos que es un poco misjaría el tema, un poco comercial. ¿Por qué se utiliza la palabra comprar? Porque la persona cuando compra algo le cuesta más deshacerse de lo que compró, y especialmente si es que costó caro. ¿No? Una persona puede optar, por ejemplo, por comprarse un microgal de 300 shekel, un microondas de 300 shekel, comprarse uno de 5.000, que los hay. Entonces, cuando se compra el de 5.000, lo va a cuidar más, va a tratar de que no se estropee, de que, etcétera. Lo va a cuidar un poco más que uno de 350 o de 400, de estos que vienen en saldos de América, ¿no? Cuando se les echa a perder a los americanos el microondas, uno ahí lo arregla aquí, lo arregla allá, pues lo mandan en una caja nueva a Israel para que lo compren acá. As, eh, entonces, obvio que si le pasa algo, bueno, ¿bien? Entonces, lo mismo pasa con las cualidades. Cuando una persona se esforzó mucho en adquirir algo, especialmente para mejorar su vida, le va a costar mucho deshacerse de él. No va a ser tan fácil ceder. ¿Por qué? Porque te costó, te necesitaste un esfuerzo. ¿Okay? Entonces, la pregunta de Maimónides sobre si las midot son adquiridas o son mileidad, innatas, es una pregunta que gira en torno a muchísimos sabios y pensadores de Israel que han estudiado el tema. Si Bemet nacemos así o si lo adquirimos.
אוקיי, אז yo les voy a dar la respuesta que Maimónides trae, con la que vamos a trabajar en porque cada vez que se estudia libros de Musar es como si fuese un taller. ¿Bien? No es simplemente una clase, ¿bien? Sino que es un taller, porque las cosas se van después tratando de utilizarlas, tratando de que funcionen de alguna forma. ¿Bien? Entonces es como una especie de taller. Ahora, la shita que vamos a tomar con respecto al tema de las midot, de las cualidades, si son adquiridas o son innatas, va a ser la siguiente, que es la opinión que Maimónides tiene, que es más o menos la que todos los sabios han estudiado, que es la siguiente. Hay midot, hay cualidades, de la misma manera que hay personas. ¿Qué significa esto? Maimónides dice, así como la cara de cada uno de ellos es distinta, así también los pensamientos de cada uno son distintos, incluyendo lo que él llama midot. Para Maimónides la palabra midá no la ocupa así como midá, sino que él dice dea. Dea, hoy día dea significa opinión. ¿Okay? Entonces Maimónides dice, así como las caras de las personas son distintas, así las opiniones son distintas. ¿Qué significa opinión? No solamente lo que opino sobre algo, sino la forma que yo vivo. Eso es una opinión. Yo opino, entre comillas, ser prudente. Yo opino ser diligente. Yo opino ser paciente. Bueno, así él habla, que es la forma en que Maimónides habla. Entonces, Maimónides dice así. Hay opiniones, o sea, hay midot, cualidades, como queramos entenderlas, comportamientos, se diría hoy día, ¿no? Que nacen con la persona, que suelen aparecer con la persona, y hay algunos que no. Hay comportamientos, formas de comportarse que son innatas, que están con cualquier ser humano, y otros que no. Estos comportamientos innatos que nacen con el ser humano normalmente se relacionan en general con la forma de poder convivir. Hay hay un sentido natural de cómo convivir. Y eso no es cultural, sino que eso es, según Maimónides, natural. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Eso es innato. Innato quiere decir que no es cultural, no es por la cultura que tuviste que es así, sino porque es innato, es propio. Una de estas cosas es la necesidad, por ejemplo, innata de sobrevivir. ¿Bien? Eso es algo que está presente en nosotros y nadie nos lo enseñó. ¿Bien? Eso no tiene que ver con la cultura, está dentro del ser humano una necesidad de sobrevivir. ¿Mejor? Ahora, para sobrevivir, que es como un marco grande, yo necesito organizarme, ¿bien? Con personas que también quieren sobrevivir. Yo me organizo y formo una sociedad, formo grupos, los grupos tienen ciertos derechos y aparece la idea del derecho, de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y eso es, así es el ser humano. ¿Bien? Ahora, ustedes me pueden preguntar y decir, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que, por ejemplo, optan por la no sobrevivencia? Por no sobrevivir, ¿bien? Que pueden ser de dos maneras. Por ejemplo, hay personas que optan por no sobrevivir, entre comillas, y comienzan a beber demasiado o a fumar demasiado o a drogarse o las drogas o otro tipo de cosas, que es una opción por la no sobrevivencia. ¿Mejor? Porque a pesar de que no es un suicidio inmediato, pero es una cosa que a largo plazo puede traer muchas secuelas. Eso es una forma de no sobrevivir, y la otra forma de no sobrevivir es el suicidio, ¿no? Que la persona decide poner fin a su vida, ¿okay? O lo que hoy día llaman eutanasia, el Mavet Gesed, Amatat Gesed, y todo tipo de cosas así, ¿okay? Que simplemente la persona opta por no sobrevivir. Entonces, diríamos que esto va en contra del sentimiento primero que tenemos de sí sobrevivir, ¿okay? Entonces, hay que saber que desde el punto de vista natural de las personas, la necesidad de la sobrevivencia está. Lo que es cultural y que se agrega después es cómo sobrevivir. ¿Bien? Y allí ingresan ya las ideas culturales. ¿Me comprenden? Entonces, hay personas que opinan que
¿O qué opinan? O sea, el lenguaje del Rambam. Que sí, tenemos una necesidad de sobrevivir, pero eso quiere decir sobrevivir sin sufrimientos, por ejemplo. Entonces, si la persona va a sufrir, entonces tal vez habría que debatir al sobrevivir y dejar de sufrir, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso ya es cultural. O sea, el hecho que yo agregue el cómo, eso ya son cosas agregadas. O, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo quiero sobrevivir, obviamente, pero de una manera que mi entorno familiar sea armónico, sea total y absolutamente armónico. ¿Okay? ¿Y qué pasa de pronto cuando, no sé, los padres de esta persona, por ejemplo, se divorcian o uno fallece, etcétera? Entonces el ambiente armónico se desarmó. Entonces, ¿vale la pena seguir sobreviviendo cuando ya el ambiente armónico, que para mí era lo fundamental de la sobrevivencia, no existe? Ya, todas esas preguntas vienen después. ¿Comprenden? No son las preguntas básicas. Las preguntas básicas, ¿queremos sobrevivir? Sí. Si una persona sabe que tiene que, está ante un peligro, va a tratar de alejarse del peligro. Esa es la forma básica que nosotros tenemos. Todo lo demás viene agregado a la forma cultural en que hemos crecido, en que nos han educado. Hay algunas cosas incluso que son mitzvot. ¿Eh? Hay una mitzvah de no sobrevivir cuando esto implica, por ejemplo, blasfemar o hacer algo en contra del creador del mundo, como hacer idolatría, otras. Ahí es una mitzvah morir al Kiddush Hashem. Pero es porque ya hemos optado por una forma religiosa de vida, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo primero es esa necesidad de sobrevivir. Ok, ahora, después de que ya esto está claro, la necesidad de sobrevivir está presente en nosotros, la necesitamos. ¿Bien? Es parte de nuestra vida y lo demás se agrega. Hay otro punto básico dentro de lo que Maimónides considera las cosas que son total y absolutamente innatas, que es la necesidad de no es consecuencia de lo anterior, pero sí es algo independiente y por lo tanto importante, que es la necesidad de la reproducción. Y eso no es cultural según Maimónides lo plantea. ¿Ok? Quiere decir que los seres humanos y cualquier ser que exista en la naturaleza busca algo, alguien con quien pueda reproducirse. Hay una necesidad natural de que exista alguien como yo después de mí. Y eso no es cultural. ¿Ok? ¿Por qué se los planteo de esta manera? Porque han surgido muchas ideas a lo paso del tiempo que opinan que esto de casarse, familias y eso son cosas culturales, ¿sí? Pero no es así. Hay una necesidad innata que la persona necesita de buscar a alguien que con este alguien pueda de alguna manera tener a alguien como él que perdure en el tiempo. ¿Sí? Después lo cultural agrega si es familia y qué tipo de familia y de esta forma y de esta otra, etc. Y la Torá lo va después a organizar mucho más, pero a Kadosh Baruj Hu nos creó así. Punto 3. Maimónides también sostiene que es natural, no es cultural, el hecho de que nosotros sentimos la necesidad del infinito. O sea, del infinito. O sea, de que existe un ser infinito que no soy yo. ¿Bien? Que no soy yo, que hay algo que me trasciende. No importa dónde esté, no importa quién soy, no importa Yehudí, no Yehudí, crecí o no crecí en un medio social, la persona en sí siente que hay algo diferente a él que lo trasciende. Y ese es el creador del mundo, obviamente. ¿Bien? Entonces, hay tres cosas que para Maimónides son naturales en la persona. Uno, la relación consigo mismo a través de la supervivencia. Dos, la relación con otra persona para la reproducción. Y tres, la relación con Hashem, o sea, con Akadosh Baruj Hu, en el sentido de que yo entiendo que hay algo que va más allá de mí. Esas tres cosas son innatas. Cualquier ser humano normal nace con eso. Después se agregan otras cosas más que ya son culturales, pero lo principal son esos tres puntos. ¿Bien? En alguna ocasión nosotros estudiamos que Dafka estos tres puntos fueron puestos en duda por no solo entonces, no solo es ahora, ¿okay? Cuando hablamos, por ejemplo, de eutanasia,
que alguien podría decir, bueno, tal vez es lo necesario, es lo que debería ser debido a que tal o cual cosa, ¿no? Esto no es moderno, no es de hoy. Cuando hablamos, por ejemplo, que la necesidad de la reproducción es solo y únicamente, por ejemplo, para crear una raza superior, ¿bien? Como hicieron los alemanes con los suecos, que hicieron ahí todos unos experimentos. ¿Para qué? Para tener una raza superior, que no hay nada más que eso. Eso no es moderno, no es de ahora, no es de los alemanes, eso es algo mucho, mucho anterior. ¿Bien? O el hecho, como les dije, por ejemplo, de que todos conocemos que existen ateos, que no existe Hashem, que Akadosh Baruj Hu es una imagen de alguien que creó, etcétera, etcétera. Eso no es moderno, no es solo de ahora, sino que esas son las tres Ta'anot, son los tres argumentos del Nahash. Cuando el Nahash se presentó a Adán y Javá, fueron esas tres cosas que puso en duda. Puso en duda la capacidad que tienes tú de sobrevivir, puso en duda el hecho de que te tienes que reproducir para continuar, y puso en duda el hecho de que existe un creador. Y esas son las tres cosas que puso en duda el Nahash, y que Adán Arishon y Javá cayeron en la duda, no en la kfirá. Ellos no dijeron no existe Dios, pero cayeron en la duda. Y al caer en la duda se produjo todo lo que se produjo. ¿Qué vendría a ser el Nahash? Nahash es la serpiente. La serpiente original del pecado de Adán y Javá, que es justamente caer en duda con respecto a estos tres puntos. ¿Ok? Entonces, estos tres puntos, la necesidad, ¿qué? Entonces, la necesidad de sobrevivir, la necesidad de reproducirme y la necesidad de un ser superior, esos son tres midot, son tres pensamientos, son tres opiniones, son tres sensaciones, como queramos definirlo. Cada ser humano normal nace con eso. ¿Ok? Después la Torá nos va a enseñar a través de lo que se le habló a Adán y después a Shet, después a Noach, después a Abraham, etc., que estos tres puntos tienen una serie de detalles más que se van a ir aumentando en la medida en que el ser humano va avanzando, se aumenta más en cómo esto se va a expresar. ¿Okay? Esa es, digamos, la línea de pensamiento de Maimónides. Ahora, todo lo demás, ¿qué quiere decir todo lo demás? La paciencia, la agilidad para hacer algo, la prudencia, todo lo demás que vamos a conocer como midot, opina Maimónides, son cosas que debemos adquirir. Son situaciones que debemos adquirir. Hay personas que son más propicias a adquirir algo y hay personas que son menos propicias. Pero nadie nace siendo paciente. ¿Okay? No hay persona en el mundo que nazca siendo paciente. Ni hay persona en el mundo que nazca siendo prudente. Hay personas que tienen tendencia, pero no son realmente pacientes. Si no lo trabajan, lo pierden. Esa tendencia la pueden perder. ¿Ok? Y así, todas las demás características las tenemos que trabajar. Y por lo tanto, el tema de las midot es la base de lo que se conoce como jinuj o educación. ¿Quién? ¿Claro hasta acá como lo que está planteando? Desde ese punto de vista, nosotros vamos a comenzar a relacionarnos con las midot y cómo poder cambiar, cómo poder mejorar. Akshav, quiero sí hacer no es una advertencia, pero digamos es algo que también tienen que conocer, que debido a que dentro nuestro pueden haber tendencias a ciertas cosas de esta o de la otra, o sea, como tenemos la necesidad de la supervivencia, por ejemplo, entonces, ustedes saben que una de las cosas que la cultura agrega a la supervivencia es, por ejemplo, la necesidad de la armonía. ¿Bien? La armonía es algo que la persona necesita para sobrevivir, hoy día. ¿Bien? Pero es algo agregado a la supervivencia. Entonces hay personas que buscan lugares armónicos, buscan situaciones armónicas. ¿Por qué? Porque eso les da cierto orden y de esa manera ellas pueden continuar. ¿Bien? Porque son así, tienen tendencia a eso. ¿Bien? Hay personas que sobreviven, pero la armonía no es algo que les importe tanto, que no es tan necesario.
Sin embargo, dicen los sabios que todas aquellas cosas, y escuchen bien, todo aquello que la Torá, o sea, que la Torá de Israel califica como una midat tová, o sea, como una cualidad, si bien necesito adquirirla y hay que trabajar, hay cierto nitzotz, cierta chispa dentro nuestro que nos permite precisamente plantarlo allí y que florezca. ¿Bien? O sea, Am Israel, y después de tantos años de historia, en nuestro ADN espiritual, ya hay ciertas cosas que están allí presentes. Y se necesita ahora trabajarlas más y aumentarlas más. ¿Bien? Por ejemplo, la emuná. La emuná es lo que acabamos de decir, esa sensación del infinito, de que hay un ser que me trasciende. Eso dentro de la Torá se va a llamar emuná, o sea, fe en Hashem. Y nosotros lo decimos 2 veces al día, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esta sensación del infinito se transformó en algo que decimos 2 veces al día. ¿Ok? Incluso muchos Yehudim, cuando han tenido que entregar su vida precisamente por Hashem, eso ha sido lo último que han dicho. Y quien puede estar consciente en el momento que el alma se separa del cuerpo, está bien que lo diga, porque eso quiere decir que Bemet está entendiendo que hay una trascendencia. ¿Okay? Muy bien. Esto está presente. Muchas veces nosotros podemos decir, pero yo veo a una persona y la veo como tan alejada, tan distante, no tan alejada, que uno piensa, y está todo esto que los sabios han dicho, ¿está ahí realmente? Por ejemplo, cuando yo vengo de la estación del tren hasta acá, y por esta calle estamos aquí en Najlaot, hay muchos bares y hay muchas vida bohemia, entre comillas, que en el lugar es así, ¿bien? Más menos, pero es así. Este lugar no tanto porque hay casas particulares, pero en lugares como bastante bohemio. Entonces, uno ve a los muchachos, están sentados ahí en los bares, están con las narguilas, el olor a las narguilas con las otras cosas que le suelen poner, se puede oler, no sé, a varios metros de distancia. No entiendo cómo la policía no huele. Pero es así. O sea, uno pregunta, o podríamos preguntar, bueno, todo lo que los sabios, que Maimónides dijo, lo que Ramjal dijo, lo que vamos a está allí, está dentro de ellos, está allí, porque se ve tan lejano, o se ven tan lejanos, que uno piensa si está o no está. ¿Bien? Pues les tengo que revelar un sod. ¿Bien? Los sabios dicen que sí está. Esta posibilidad, esa tierra que es capaz de poder recibir la semilla de algo mucho más elevado, está ahí presente. Puede ser que la semilla todavía ni siquiera esté, pero la tierra está allí. Y una de las formas en que se puede ver, curioso, pero es así, y van a entenderlo cuando empiecen a pensar más en estas cosas, se van a dar cuenta. Cuando uno ve a alguien muy alejado, ¿bien? Es precisamente incluso la palabra, decimos alejado, ¿no? Decimos alejado. Porque tú ves a estos muchachos que están allí, alejados, entre comillas, y es como si sintieses, o vieses o percibieses de que esta persona cayó de algún lugar. Como que la situación en la que está es una situación de iddarderut, o sea, de que bajó de algo, estaba acá y como que cayó, ¿no? Como que estaba aquí y de repente cayó. En cambio, cuando eso no se da, y especialmente a veces en las naciones del mundo no se da, cuando tú ves a alguien de las naciones del mundo que está en una situación muy yarud, muy de abajo, te das cuenta que no cayó de ningún lugar. Es así. No cayó de ninguna parte. Así es. ¿Bien? Es como es. Así es. En cambio... Ken, pero justamente, porque quiere decir, cuando decimos rajó, que es que se alejó de alguna parte. Que de alguna parte se alejó. ¿No? Ese es el rajó, que está alejado de algo. Pero tiene que estar alejado de algo. No puede ser que si no funciona. ¿Sí?
Bueno, esto es lo que los sabios han dicho. Dentro de cada Yehudi, en el alma, la carca, la tierra, está propicia para sembrar. Solamente hay que quitar algo que... ¿Ustedes trabajaron alguna vez la tierra? ¿No? ¿Vieron trabajar a alguien la tierra alguna vez? ¿Quién? La tierra, trabajar la tierra, sembrar. ¿Quién? Arar, sembrar. ¿Quién? ¿Quién? Oh, ¿han visto alguna vez el trabajo que se hace en un campo? ¿Quién? ¿No? Lo primero que se hace en los campos no es ni sembrar, ni es ni arar, nada. Lo primero que se hace se limpia. Se sacan las piedras cuando hay lugares que son pedregosos, se sacan las piedras del campo que se va a trabajar. ¿Bien? Eso en la Mishnah se llama siluk, especialmente en este sector del mundo, porque acá hay muchas piedras. Entonces, si tú quieres sembrar algo, lo primero que tienes que hacer es limpiar, sacar las piedras, es un trabajo muy pesado. Solo después que viene, se ara por primera vez. El arado acá se hace 2 veces, porque la tierra es muy dura, entonces hay que arar por una primera vez, se ara. Después de que se aró una primera vez, se vuelve a arar una segunda vez y solo entonces se siembra. Así funciona en este lugar y así está escrito en la Mishnah. La Mishnah habla así porque la Mishnah habla de lo que pasaba aquí. Y así funciona así, pero en la mayoría del mundo donde la tierra es difícil se hace así. Entonces, fíjense, lo primero que se hace es limpiar. Esto en Cábala se llama romper la clipa, porque el alma está como con clipa, con cáscaras, una cáscara y otra cáscara y otra cáscara. Si tú quieres llegar al lugar donde tienes que plantar la semilla, tienes que romper en Malazot, hay que romper esa clipa y llegar hasta allá. ¿Los goim también? ¿Quién? ¿Los goim? En las 7 mitzvot de los Menei Noach, sí, por supuesto, que también. Y aquellos que son Zera Israel por algún motivo y tienen que volver al pueblo, entonces también. Pero digamos, el punto está en eso. Hay una tierra que está propicia para sembrar. Eso sí existe. ¿Ok? Ahora, las tendencias están, ¿bien? Pero se necesita sembrar y después trabajar lo que se ha sembrado. ¿Ok? Uno de los grandes sabios dijo en una de las Gemarot que el ser humano es como un niar majuk, como un niar majuk, como un papel borrado, como un papel borrado. ¿Bien? Así somos. ¿Qué quiere decir eso? De que ya algo se escribió ahí, se escribió algo, pero se borró. Entonces no es el papel halak, sino que algo fue escrito y se borró, y ahora después de que se borró hay que volver a escribir otra vez. Esas son nuestras generaciones hoy día, que hemos pasado tantos Gilgulim y hemos estado tantas veces, entonces ya nosotros somos como un niar majuk, como un papel en que escribieron ya y borraron. Entonces hay que escribir de vuelta. Ahora, cuando se escribe sobre un niar majuk, ¿qué es lo que hay que hacer? Para aquellas que sepan escribir mucho, ¿qué se hace cuando se escribe sobre un niar majuk? ¿Quién? Hay que hacerlo fuerte. ¿Usted comprende que hubo un niar majuk? Sí. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer para poder escribir bien en un papel hay que escribir más fuerte? Hay que escribir mucho más fuerte para que quede la impresión, ¿no? O cambiar el lápiz, tomar un lápiz con una tinta mucho más fuerte, ¿no? Y eso es nuestra generación. Necesitamos un esfuerzo mayor para que sobre ese niar majuk quede el reshum, quede la impresión, ¿okay? Quede ahí. Bueno, esto es como una especie de introducción para lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, la midá de Seirut misma no es algo natural. Hay tendencia, hay posibilidad, hay aceptar, la tierra está ahí. Pero esa tierra, como les dije, hoy día es un papel que está borrado. Y por lo tanto, para poder escribir ahí Zeirut, se va a necesitar un esfuerzo mayor. No es lo mismo estudiar Zeirut hoy día, o sea, prudencia hoy, que estudiar prudencia en la época de sus bisabuelas. Para ellas les era más fácil. Para nosotros nos es más difícil.
Y cada vez que avanzamos nos es cada vez más difícil. ¿Bien? O si hablamos hace 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás, obviamente que las personas estaban como más compenetradas con lo que realmente eran. Entonces era mucho más fácil poder escribir allí. Hoy día, lamentablemente, es un poco más difícil. ¿Bien? Voy a traer un ejemplo de esto, sin que abremos todo el tema, porque el tema es extenso. ¿Bien? Pero un ejemplo interesante. Ustedes saben que... Ustedes saben que estamos cerca de Shavuot, que es la próxima semana, ¿no? ¿Bien? Y la Megilá que se lee en Shavuot es Ruth. ¿Bien? Todos conocemos la historia de Ruth, sabemos de ella, sabemos lo que hizo, hemos estudiado, conocemos los Mefarshim, los Perushim, etc. ¿Bien? Hay una Gemara muy interesante que trae lo siguiente, y tiene que ver con, se los digo, que tiene que ver con el lugar donde estuve en Lag Baomer, que es en el monte de Azeka, donde se ve el lugar donde luchó David contra Goliat. Ahí donde estaba ubicado el campamento de Israel, según como parece estaban ubicados allí. Entonces aparece este gigante, ¿bien? Y viene día a día a burlarse de Israel, porque quería burlarse de ellos y estaba constantemente pidiendo que mandaran a alguien a luchar en contra de él. ¿Por qué? Porque dijo, no vamos a luchar todos contra todos, sino que cada uno manda a su campeón y que ellos luchen, y el que vence, gana. Y venía todos los días este gigante, Goliat, tenía como 3 metros, no tenía 10. ¿Eh? Él decía que tenía 3 metros y algo. ¿Okay? Grande de todas maneras. Y sobre eso, sobre la cabeza tenía un koba, tenía una especie de casco de cobre así hacia arriba, lo que lo hacía ver mucho más imponente. Entonces todos los israelíes, o sea, todo el ejército de Shaul, estaban todos muy asustados. Hasta que llega un muchacho que dice, bueno, yo voy a ir a combatirlo. ¿Bien? Y Shaul pregunta, ¿quién es? Mise. Entonces, inmediatamente esta cámara dice, ¿qué significa quién es? Pero si yo veo que lo conoce, si era su menagén. Shaul se deprimía, Shaul tenía depresión. Entonces cada vez que se deprimía necesitaba que alguien tocara música delante de él para volver nuevamente a sentirse bien. Entonces como pasaba esto bastante, entonces le trajeron a un muchacho de Betlehem, a David, que él tocaba el arpa, una especie de cítara. Entonces cada vez que lo necesitaban, él estaba en la corte del rey, necesitaban alegrarlo, entonces venía y que menagén. Por eso sabemos que el Mashiach va a ser un músico. ¿Bien? Entonces venía y tocaba el arpa y con eso se alegraba Shaul. ¿Bien? En Peseder, que Nagena Menagén dice ahí que toca instrumentos. No sé si es cantar, pero puede ser que va una cosa con la otra. A Kitzer, sí lo conoce. Entonces, ¿por qué Shaul pregunta ¿y quién es? ¿Quién es? Si es obvio que lo conoce. Entonces dice el Midrash que cuando vino David y dijo yo voy a ir. Entonces Shaul se sorprendió. Primero, Shaul era también muy alto. Shaul mismo, él era muy alto, muy grande y extremadamente hermoso. Shaul era algo fuera de serie. Entonces, cuando vio a David, que era pequeñito, era pequeño, no era muy alto, gingy, o sea, de pelirrojo, de todas maneras se sorprendió del ometz, del valor de David. Porque usted tiene que saber que solamente una persona que es valiente reconoce a otra persona valiente. ¿Ok? No cualquiera reconoce a un valiente, solo el valiente reconoce al valiente. Como el prudente al prudente y como el paciente al paciente. Son cosas que se reconocen más allá de lo que pensamos. Entonces, como Shaul era muy valiente,
Y David dijo lo que dijo, entonces se dio cuenta que sí era valiente, que no lo hacía por ninguna otra cosa. Entonces que dijo, por lo menos que algo le proteja, y le pasó su armadura. Ahora, Shaul era gigante, era muy alto, y la armadura de él era muy grande, y David era pequeño. Entonces volaba dentro del shirión de Shaul, y ocurrió un milagro. La armadura de Shaul se le puso al cuerpo de David. Se puso exactamente como el cuerpo de él. Entonces ahí Shaul dijo, ¿quién es? Ahí fue donde dijo, ¿quién es? Entonces el Midrash dice que preguntó, ¿quién es? ¿Hijo de Pérez o hijo de Serach? Ustedes recuerdan que cuando Tamar dio a luz a dos hijos mellizos. Uno es Pérez, que de él viene el Mashiach, el rey, y otro es Serach, que también es valiente, pero no va a ser rey. Va a ser tronco de rey, pero no rey. En cambio, el que va a ser rey es Pérez. Entonces, cuando supo esto, se dio cuenta de que la armadura se le había culpado al cuerpo, entonces se dio cuenta de que estaba frente a alguien un poco más de lo que él pensaba, mucho más de lo que él pensaba. Él se dio cuenta que estaba frente al Mashiach. Entonces dijo, ¿de quién es? ¿De Pérez o de Serach? ¿De dónde viene? ¿De Pérez o de Serach? Y ahí aparece el gran enemigo de David, que no es Shaul. No es Shaul. Shaul lo respetó siempre muchísimo. Y David también a Shaul, a pesar de que al final terminaron mal. Pero se aparece una persona que fue el gran enemigo de David, que se llamaba Doeg. Doeg a Edomí. Todo esto pasó ahí en ese monte donde estuvimos. Doeg a Edomí. Él no era convertido. Él venía porque venía de Edom. Era un yehudí que venía de Edom. En ese momento no tenían en la tzabá, en el ejército, no tenían personas que se habían convertido. Cuando llaman, por ejemplo, Uriah Hití, Uriah era yehudí, pero venía de un lugar donde vivían los hititas. Y Doeg venía de un lugar donde vivían los edomitas. Era un gran Talmid Jajam, Doeg, pero no estaba mucho con David. Entonces le dijo a Shaul, antes que preguntes si viene de Pérez o viene de Serach, pregunta quién es su madre. Pregunta por la bisabuela. Ruth, la moabita. Y está escrito que una moabita no se puede casar con un Israel. Así dijo Doeg. Entonces, antes que estés preguntando si este va a ser el rey, tienes que preguntar Bijlal si esta persona es kasher Bijlal. Así le dijo así de esa manera, estando David ahí. Estaba David ahí, Shaul, y estaba también Abner, que va a contestar. Entonces Abner le contestó a Doeg y le dijo, no, la halajá es moabí, hombre está prohibido, pero moabí, mujer, está permitida. O sea, si es una mujer, está permitida, y si es un hombre, no. La bisabuela es justamente la bisabuela de él, ¿entendieron? Y no él por lado de hombre, sino por el lado de una mujer que era Ruth. Entonces, como era una mujer, Ruth está permitida. Y entonces Doeg no se quedó tranquilo y le dijo, pero entonces, ¿qué? En la Torá está escrito mamzer, que el mamzer no se puede casar con un Israel. No él y no ella, ni un hombre ni una mujer. Entonces, cuando dice Moabí, quiere decir hombre y mujer. ¿Por qué estás diciendo tú que es hombre y no mujer? ¿Me comprenden la shela? Entonces, Abner le contesta y le dice, no, la palabra mamzer significa mumzar. No significa la persona, sino mumzar quiere decir que esta persona, hombre o mujer, tiene un defecto extraño. Y es por eso que no se puede casar. Es una palabra genérica. No indica a hombre, ¿me comprenden? Ni a mujer, a los dos juntos. ¿Ok? Le dijo entonces Doeg, pero está escrito Mitzri. El Mitzri no se puede casar con un Israel sino hasta después de 3 generaciones. Ni él ni ella. Y Ruth fue la primera. Entonces, quedamos en una shela. Quedamos en una shela. No preguntan entonces qué va a pasar después, porque esta shela va a continuar cuando Shlomo se case con la hija del faraón, que es una egipcia. Primera generación, no tercera.
¿Ven? También ahí hay una Shela, pero esa familia tiene ese Sinyanim. A Kitzer le dijo a Abner, no, Mitzri u Mitzrit no es el punto es que cuando Am Israel necesitaron comida y bebida, en el desierto no salieron las personas de Moab a darles comida y bebida. No salieron los hombres de Moab a dar comida y bebida. Y por eso la akpadá, y por eso el tema es con los hombres y no con las mujeres. ¿Ven? ¿Por qué? Por una razón muy simple. En una casa, ¿quién decide si se da tzedaká o no se da tzedaká? No ambos. ¿De quién es el dinero en la casa? Del hombre. El hombre es el que decide se da o no se da, se invita o no se invita. ¿Quién decide? El marido. Entonces, si el marido dice no das, ella no da. Entonces no podemos culpar a las mujeres de nada que tenga que ver con lo económico. ¿Me comprende? Nada que tenga que ver con lo económico tiene que ver con mujeres porque dependen de sus maridos. Entonces, si las mujeres de Moab puede ser que hayan querido salir a dar pan y agua a las personas de Israel, pero los maridos dijeron no, ¿qué van a hacer ellas? Es decir, que sí, estamos hablando hace 3000 y tantos años atrás, o sea, imagínense. ¿Bien? Entonces queda en eso. Y ahí ya se quedó callado Doeg, porque entendió que en temas de ese tipo, el que decidía era el hombre. Y como los hombres decidieron mal, entonces queda sobre ellos que ellos no pueden ingresar, pero las mujeres sí, y por eso que Ruth fue aceptada. ¿Me comprenden? Ese es el diún largo de todo este tema. ¿Okay? Ruth fue aceptada porque en esa época las mujeres se sometían total y absolutamente a la situación económica del marido. ¿No? Eso lo podían entender ellas. Hoy día, si yo lo explico, no me lo van a entender. A eso me refería. ¿Okay? Pero la diferencia está si hacen a David rey o lo aleno hacen a David mamzer. ¿Okay? Esa es la parte que no entendí, la del ¿Qué? mamzer. El mamzer es un hijo que nace de una relación... Hijo o hija. O De una de las arayot, de alguna de las 24 arayot que están en la Torah. Arayot son las relaciones sexuales prohibidas. Hay 24 que están prohibidas. ¿Okay? Entonces, si de esas relaciones nace un hijo o una hija, ese hijo o esa hija no se pueden casar con un Israel. Por 9 generaciones. El mamzer para siempre, no se puede, no hay 9 generaciones, se va a morir en algún momento. Entonces no se pueden casar, pero puede ser él o ella. Pero la Torah dice mamzer, masculino. Entonces si dice mamzer masculino sería que él no puede, pero tal vez ella sí. ¿Me comprenden? Pero no puede ni él ni ella. Entonces eso va en contra de lo que dijo Abner, que moabí y no moabía. Porque como está escrito el varón y no la mujer, entonces puede ser que el varón nada más. Entonces le responde no. El tema es más profundo. Hay una característica intrínseca en las mujeres que son generosas, que quieren dar. El ejemplo, Ruth, ¿no? Vean toda la Megilá, es una mujer que es Gesed. Esa es la característica de la mujer y por eso se acepta. Pero si esta mujer está bajo la presión de un marido, puede ser que ella sí quiera dar, pero puede ser que el marido no. Entonces, sobre el marido hay akpadá de que él, si se convierte, no se va a poder casar con un Israel. ¿Me comprenden? Ahora, eso, como les dije, lo pueden entender, lo podían haber entendido, estamos hablando hace 3000 y tantos años atrás. Hoy día es un poco difícil para alguien entenderlo, ¿eh? Por la independencia que hoy día normalmente tienen las mujeres, especialmente a nivel económico, se podría decir que no es tan comprensible. Pero no se olviden que de entender eso depende que David Melech Israel Jai Bekayam. En la medida que se entiende eso, entonces entendemos que David es rey de Israel. ¿Ven? Entonces, otra vez, muchas veces cuando hablamos de midot o hablamos de características, es más fácil para generaciones anteriores poder entender, porque nuestra generación es un niar majuk, es un papel sobre el que ya se escribió mucho y se borró. Entonces es difícil poder a veces entender y es difícil poder comprender cómo generaciones anteriores tenían esos grados de tzniut verdadera, ¿okay?
o cómo tenían ese grado de Bekut con Akadosh Baruj Hu, es a veces un poco difícil de comprender. Ustedes fíjense que estamos en una ciudad, incluso hoy día, Jerusalén, nosotros nos quejamos constantemente de que siempre está PQK, ¿no? Jerusalén es la ir PQK, tráfico, 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 tráfico. Se dice engarrafamiento. Que no me acuerdo de la palabra, engarrafamiento. Ahora, ¿por qué? Porque las calles son chicas, muy chicas, y están hechas no para que cada familia tenga 2 autos o 3 autos, sino que para un burro, para una carreta, para una cosa más. Fíjense las calles antiguas, son todo esto aquí, fíjense cómo es. ¿Quién? Estamos en un barrio antiguo, ni siquiera tan antiguo, es de 1920, por ahí 1930. Y fíjense cómo está construido para que pase una carreta, un burro, esto, y de pronto autos y autos y autos, obvio que hay congestión, ¿no? Bueno, eso indica que la gente antiguamente vivía de una manera mucho más simple, muchísimo más simple de lo que hoy día la gente vive. Fíjense ustedes en la casa de cualquier jajam, incluso la casa de Rav Kanievsky, Rav Chaim Alav Shalom, o de cualquier sabio que está conectado, Memet, así en forma completa con la Torá, y ustedes se van a dar cuenta que la pashtut, la simpleza con la que vive, es ejemplar. Y nosotros de eso estamos, pero como de aquí a Saturno, ¿bien? De lo lejano que es. ¿Najón? Eso es el Niar Mahuk, entonces muy difícil de poder a veces poder entender virtudes o cualidades cuando estamos hablando con personas que el Niar está Mahuk, que hay que escribir más fuerte, ¿me comprenden? Entonces no es Pashut y por lo tanto el trabajo de este taller es complejo, es algo que hay que hacerlo bien, porque si no uno no va a entender por completo de qué se está hablando, ¿ok? Akshav, tenemos tiempo. Todo esto es como una especie de, no introducción, sino es importante que lo conozcan. Y quiero ingresar un poco a la midá esta de la zeirut, que no sea de la prudencia, de ser prudente. Dice el Rab, Ine, Inyana zeirut hu, ¿cuál es el tema de la definición? ¿Cómo se define zeirut? La persona tiene que cuidarse de sus actos, de las cosas que él hace, y de sus inyanim, y de sus temas. ¿Cuál es la diferencia entre maaseh y inyan? ¿Qué significa maaseh y qué significa inyan? ¿Por qué tengo que cuidarme del maaseh? Entiendo, de mis actos. Tengo que ser prudente en mis actos. Inyan, entonces, tiene que ser algo que no sea el acto. ¿Qué puede ser? Intenciones, los pensamientos. O sea, no solamente el acto de ir, por ejemplo, llenar un vaso de agua, que tengo que ser prudente y tengo que saber que en un momento la canilla la tengo que cerrar, porque si no la cierro, entonces el agua va a empezar a chorrear, ¿no? Entonces tengo que ser prudente en el momento de cerrarlo. Y también tengo que ser suficientemente prudente para saber que no puedo llenar hasta el final, porque si lo quiero llevar de un lado a otro, me va a empezar a caer. Ok, eso es prudencia en los actos, pashut, ¿no? Y así en otras cosas también. Pero también en la intención, en las cosas que yo quiero hacer, tengo que ser prudente. ¿Bien? Si yo quiero ir a algún lugar, si yo quiero hacer algo, si yo que necesito algo, también tengo que ser prudente en cómo lo hago. ¿Bien? No se me ocurrió de pronto y vamos, no, hay que ser un poco más tranquilo en las cosas que uno hace. ¿Bien? Hay una shitá muy, muy importante, interesante y amok. Apréndanla porque es muy, les va a ayudar muchísimo. Cada vez que alguien les proponga algo, siempre digan, lo voy a pensar. Incluso que quieras decir que sí. No decir nunca que Ken, lo voy a pensar. Incluso que tú sabes que te conviene y que tienes que hacerlo y que la respuesta va a ser sí, prudente, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a dar cuenta de que es necesario no siempre ir inmediatamente, sino que, quién sabe, a lo mejor sí, pienso que sí, pero puede ser que de pronto no sea así. Entonces, prudente, que no voy a pensar. Akshav.
Klomar, quiere decir, dice acá Luzzatto, mitbonen umefakeach al ma'asav uderajab. La persona tiene que leitbonen, reflexionar sobre las cosas que hace y cómo las hace. Atovin mehem imlo, si las cosas que va a hacer son buenas o no. Levilti asov nafshole sakanata abadom has vejalila. Y nunca entregarse a las posibilidades de los peligros. Has vejalila. Velo yelech bel ma'alach ergelo keiver de afela. Y que no camine en las cosas comunes como puede caminar un ciego en la obscuridad. Esto está hablando de las cosas netamente materiales, no ha entrado todavía en nada espiritual. ¿Okay? Que la persona tiene que cuidarse de no meterse en sakanot, de no ingresar en sakanot. ¿Me comprenden? Una persona puede decir, sí, Bemet, Eret Israel pertenece al pueblo judío, Jerusalén es la capital de Eret Israel, y eso quiero que todos los árabes lo sepan, entonces me voy a ir ahora a Wadi Jos, allá a Wadi Jos, me voy a poner en una plaza, me voy a subir sobre una silla y les voy a empezar a decir que esta tierra le pertenece a Am Israel. Lo aleno. O sea, la persona tiene que saber, eso no quiere decir que no piense eso, o verdad que lo pensamos, pero eso no quiere decir que lo vayas a ir a decir en cualquier lugar. ¿No? Hay que ser prudente, hay que tener prudencia. Uno puede pensar que la forma en que tal cosa sucede no es correcta, pero hay que saber exactamente cuándo decirla, cuándo no decirla, y así como es mitzvah decir algo que se va a escuchar, también es mitzvah de no decir algo que no se va a escuchar. Eso me quedó grabado, hace 15 días me quedó grabado. Eso hay que grabarlo mucho. ¿Qué, Najón? Porque a veces uno dice, bueno, hay que ser amitz, hay que ser valiente, y hay que ir y decir y hacer y romper, pero no, las cosas no funcionan de esa forma. A veces es necesario un poquitito más de paciencia y de prudencia para hacer cada cosa. Todo puede ocurrir, o sea, a todo puedes llegar. La pregunta es cuál es el mejir, cuál es el precio que pagaste para poder llegar a tal cosa. Es como una persona, hacen un mashal, una persona le pidió a alguien que traiga una alfombra. Entonces vino el poel, le abrieron con la alfombra. ¿Bien? Entonces viene él cargando la alfombra como se suelen cargar las alfombras sobre los hombros, pero él traía la alfombra en las manos, así a lo largo. Y quiso ingresarlo a la casa, pero la puerta era más estrecha que la alfombra. ¿Bien? Entonces el dueño le dice, entra a la alfombra. Y el otro trató, pero no puedo porque es más grande que la puerta. Entonces, ¿qué hizo el dueño? Hizo un agujero en la pared, así al lado y al lado, para que entrara la alfombra. ¿Por qué? ¿Cuál es el mashal? Hay gente que necesitan o tienen la necesidad de que todo sea todo o nada. Entonces, toda la alfombra y todo inmediatamente. No, da vuelta a la alfombra y empieza a ingresarla poco a poco. No tiene que ser todo inmediatamente. ¿Me comprenden? No todo. A veces se necesita tiempo, a veces se necesita mucho tiempo, pero poco a poco, Yahol Leod, que es mucho mejor. ¿Bien? En cambio, cuando uno quiere ingresar algo a la fuerza, todo inmediatamente termina rompiendo las paredes. Siempre termina rompiendo algo. ¿Ves el otro? ¿Bien? A veces es necesario esperar, tener prudencia y esperar. Entonces, una de esas cosas es el tema de no ingresar en sakanot, akshav. Yo les digo los temas simples de la halajá. Obviamente que cuando alguien tenga alguna situación específica la tiene que preguntar, pero hay que cuidarse mucho de todo lo que incluya un peligro, y eso es también una mitzvah. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona, por ejemplo, tiene que trabajar limpiando vidrios en un edificio de 120 pisos y tiene que estar en el piso 115 limpiando vidrios, si no se dan las condiciones para que eso no se considere un peligro, desde el punto de vista de la halajá, no puede trabajar ahí, está prohibido. Eso incluye, por ejemplo, una persona que tiene que trabajar
en un lugar, por ejemplo, en un laboratorio con elementos químicos peligrosos y no tiene todas los instrumentos para poderse proteger, Asur no puede trabajar. ¿Okay? Esto mismo indica una persona que, y esto es más importante aún, si una persona, por ejemplo, trabaja, ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué pasa con los policías o los soldados que están en situaciones de peligro? Sí, pero ellos van acondicionados para que la situación de peligro se reduzca lo más posible. ¿Bien? No hay una seguridad completa para nadie. Para nadie, incluso la persona que va caminando por la calle no está completamente seguro, pero uno sabe que si va caminando por la acera es menos probable que atropelle un auto a que estás caminando por la mitad de la calle, ¿no? Por lo tanto, también cuando un soldado o un policía va a hacer algo, van ya adiestrados, o sea, están preparados, van con elementos, van con armas, suficiente como para que la misión sea segura. Pueden pasar muchas cosas, es verdad, pero ya no hay problema. ¿Okay? Cuando lo aleno no se les dan las condiciones a los soldados para que su trabajo lo realicen como corresponde, con todas las seguridades que esto conlleva, entonces es un problema del punto de vista de la halajá para la persona que lo mandó, que se podría considerar incluso como rotzeach, como asesino, si es que llega a pasar algo. ¿Okay? O sea, si yo tengo a mi cargo personas, lo mismo pasa con un laboratorio. Si yo soy el que maneja el laboratorio y no le doy a todos mis trabajadores en el laboratorio las condiciones de seguridad y muere uno, entonces puede ser rotzeach. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado en todas esas cosas. ¿Okay? Y eso se llama prudencia. Hay que ser prudente en esto. Si ya cumplí con eso, entonces el Rab va a empezar ahora a hablar de un tema un poco más espiritual, porque lo que hablamos acá es muy simple, ¿no? Bastante payot. Lo mismo en casa, hay que ser muy prudente. Ustedes saben que la mayoría de los accidentes que suelen ocurrir en el ámbito doméstico. Los quemazones y el agua caliente y el fuego y tropezarse y el gas, etc. Entonces es una mitzvah. Revisar, por ejemplo, el gas de vez en cuando, cada año, cada 2 años, revisar toda la estufa de gas de que no haya ninguna fuga. ¿Okay? Y lo mismo pasa con el agua y lo mismo pasa con la electricidad. No se puede jugar con eso. ¿Okay? Nosotros usamos todas esas cosas y es necesario usarlas, pero tienen que ser prudentes en usarlo sin que sea o traigan sakana. Ayud, ¿no? Vamos a terminar solamente con un punto. Una usted dijo que es una mitzvah no decir las cosas a quien lo va a escuchar y no decirlas a quien no va a escuchar. Pero como Rabbi Akiva, que vio una gota de agua cayendo en la piedra hasta que agujereó la piedra, y no sé qué es cómo empezó a actuar en la teshuvá. A veces uno le dice algo a una persona y no lo entiende, le entra por un oído, sale por... Y uno lo dice hasta que al final le llega a la persona. Ok, son dos cosas distintas, son dos situaciones diferentes. Rabbi Akiva, cuando vio lo del agua que horadaba la roca, se dio cuenta que el trabajo constante sobre algo va a rendir frutos. ¿No? La pregunta es cómo se hace ese trabajo. ¿Okay? Cuando el trabajo se hace con ejemplo, por ejemplo, con un ejemplo propio, entonces eso es como la gota de agua. ¿Me comprendo? O sea, si en tu casa te ven que, digamos que en tu casa nadie hace Netilat Yadayim, cualquier cosa, pero tú sí lo haces, y lo haces, esa es la gota de agua. En vez de ir a decirle, Netilat Yadayim, ¿por qué no haces Netilat Yadayim? ¿Cómo vas a comer? No, lo que hay que hacer es ser ejemplo de eso, ¿sí? Tú vas a hacer tefilá, muy bien, anda tú. Si te preguntan dónde vas, voy a hacer tefilá. Y no empezar a decir, no, ven tú, eres un kofer, ¿por qué no vienes a ponerte tefilín, etcétera, etcétera? No así no. Sino como un ejemplo. Y esa es la gota de agua que poco a poco, quién sabe cuándo pueda tener resultado. ¿Me comprendes? También fue Rabbi Akiva el que dijo que solamente puede hacer tojejá el que sepa hacer tojejá. Y en esta generación, dijo Rabbi Akiva, nadie sabe hacer tojejá. Eso quiere decir que no se puede. Tojejá quiere decir amonestar a otro, reprochar a otro. Rabbi Akiva dijo que solamente puede reprochar a otro
aquel que sepa hacerlo. Porque, ¿qué significa que sepa hacerlo? Que con lo que dices el otro cambia. Pero si el otro no cambia con el reproche, entonces quiere decir que no sabe. Si es entonces, no digas. ¿Bien? Dos, Sheelot, preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta? Lo que pasa es que hace falta pensarlo una semana después de hacer la pregunta. Beseda, bueno, para eso voy a tratar de mandar el audio. Yo trato de mandarlo lo antes posible, pero no siempre me resulta.